Muy buenas. Vamos a llamar a Laura Arranz, nuestra nutricionista estrella de hoy. Hola. A ver si se nos conecta, que esto es un poco complicado. Hola, Laura. Hola. Hola. Muy buenas. Madre mía, yo pensé que esto iba a ser más complicado, pero Muy si fácil. es que tú en esto eres un genio, Laura. Muy Como ya te he sencillo. dicho, tú eres más experta que yo en esto. Sí, pero bueno, esto no tiene truco. Lo único que tiene que pasar es que la tecnología nos acompañe. Pero nada Bueno, pero más. estudio tecnología. A mí me das un ordenador y soy un auténtico desastre. Bueno, pues voy a presentarte. Muy bien. Hoy en Movimiento tenemos el auténtico placer de tener a Laura Arranz. Me estoy oyendo con eco. ¿Te suena No eco? sé, ¿Sí? A ¿sí? ver. ¿Eres tú? ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, no sé. Tengo ¿No? A ver, bajito. no, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, te voy a presentar porque para mí es un auténtico honor poder contar con una nutricionista estrella y experta en dolor como tú. Laura es doctora en alimentación y nutrición, dietista y nutricionista especializada en dolor crónico, endometriosis, sobrepeso y trastornos gastrointestinales. Profesora asociada del Departamento de Nutrición, Ciencias de Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. Consultora en nutrición y salud, desarrollo de alimentación, de alimentos, legislación alimentaria para empresas y restaurantes. Es que tienes un currículum. Asesora nutricional para las familias. Y a mí lo que más me alucina. Asesora, autora de los libros La dieta para el dolor, tal, o come bien, juega mejor, de la editorial Amán, ¿no? ¿Lo he dicho bien, Laura? Sí, sí, sí. Fundadora del proyecto Gana Nutrición y creadora de la web Dieta Lógica y Alimentación Emocional. Solo te puedo aplaudir, porque es que vamos, o sea, y Bueno, yo te tengo como Laura nutricionista. bueno, en O sea, resumen, sería eso. yo he de decir que mi primera dieta la hice contigo. Ajá. O sea, y además para mí fue un honor porque encontrar a alguien que entendiera endometriosis y dolor fue auténticamente maravilloso. Claro, bueno, porque es algo que como no nos lo enseñan en las carreras, pues bueno, es difícil, ¿no? Que haya gente formada en esto, porque nos tenemos que espabilar, ¿no? Y formarnos pero bueno, sí, sí, ahí estoy, haciendo todo lo que puedo. Hola, hoy por ahí, qué bien. La gente que se va uniendo, bueno, hola a todos. Es como, madre mía, es que además es que de verdad que encontrar a alguien que entienda el dolor de endometriosis al mismo tiempo es súper extraño, porque no estamos acostumbradas. Que los profesionales, cuando oyen la palabra endometriosis, a nosotros nos dicen, primero, te quitas el gluten, te quitas la lactosa, el Claro, azúcar, y ya, para tu casa. ¿Cómo llevas tú eso como nutricionista? claro, es que cuando, a ver, es lastimoso que pase así, ¿no? O sea, quiero decir que no debería, pero cuando de algo no se sabe exactamente qué hay que hacer a nivel de alimentación, pues lo fácil es quitar, ¿no? Recomendar, quita el gluten y quita la lactosa es fácil, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero no tiene ningún sentido, hay que quitar gluten y lactosa a quien le esté haciendo daño, ¿no? No va por ahí la cosa. Entonces, bueno, en la dieta tiene que tener muchísimos componentes para que sea adecuada y para que sea antiinflamatoria y antioxidante y adecuada para la endometriosis y para las hormonas y, ¿no? Bueno, son más cosas que no eso. Y ahora que llegan las fiestas, Laura,
¿qué podemos hacer gente como yo? Porque o sea, yo sigo con mi plan, Bien, pero es que ahora llega sí, el polvorín, ¿no? claro, es que ahora en este momento, ¿no? En este momento que estamos en Navidades, ¿no? Eh, es uno de los momentos que, digamos que entran en nuestra alimentación, por lo menos esos días especiales, alimentos que en realidad no nos convienen, la verdad, no nos convienen a nadie, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es limitar, pues yo qué sé, si estamos tomando algo, si queremos tomar algo de turrón, algo de dulces navideños y algo especial, ¿no? En esas comidas, limitarlo a esos días, ¿no? Evitar, por ejemplo, pues que luego durante todos los días de las Navidades vayamos picando turrón, ¿no? Ah, un poquito turrón, un polvorón, un no sé qué. Porque eso nos empeora, nos hace, no solo por el tema del peso corporal, que en este caso es importante porque todos esos alimentos hacen que acumulemos más grasa en el abdomen y cuanta más grasa tengamos en el abdomen, peor, peor va a ir para la endometriosis, porque eso es como si estuviéramos almacenando leña para hacer el fuego más grande, ¿no? De la inflamación. Entonces, estos días lo que se trata es de seguir una alimentación saludable y súper ligera en general, ¿no? Los días normales y luego los días especiales, pues bueno, hay comidas especiales, pues tomar algo especial, tampoco sin grandes excesos, ¿no? Sin volverse loco y pasarse demasiado, sino disfrutando de pequeñas cosas que dices, bueno, pues mira, este plato especial, este turrón o este otro lo pruebo y disfrutar, porque también es importante, ¿no? Pero luego intentar en los otros días, pues comer más a base de verdura, cremitas de verdura calentitas que apetecen, ¿no? Sopitas de vegetales y luego un poquito de proteína con pescadito, tortilla, ¿no? Huevo, carne blanca, fruta. Sí, pero a mí me llama mucho la atención cuando nos dicen, como lo primero que nos quitan, se supone que son los proinflamatorios. Siempre nos dicen que el gluten y la lactosa son proinflamatorios. ¿Eso es cierto? Son proinflamatorios para ciertas personas, pero no para todo el mundo. La lactosa no es que sea proinflamatoria, la lactosa es que puede generar problemas gastrointestinales, ¿no? A las personas que tienen intolerancia a la lactosa y algunas personas, como pasa en mujeres con endometriosis, que por el hecho de tener endometriosis se genera una inflamación, lo que es la cavidad abdominal, que genera también alteraciones gastrointestinales, que además están debidas por todo el proceso inflamatorio, la microbiota se altera y entonces a veces es inflamatoria o nos sienta mal porque tenemos mal, estamos mal a nivel gastrointestinal, ¿no? Tenemos mal la microbiota, la mucosa está un poco ahí pues tocada. No, pero no, la lactosa no es proinflamatoria en general, solo que genera alteraciones gastrointestinales porque se absorbe mal, porque no se tolera en ciertas personas. Y luego el gluten tampoco en sí mismo tampoco es inflamatorio. Lo que pasa que en general en la alimentación eh, tomamos demasiado gluten, es decir, en una dieta antiinflamatoria, ¿no? El gluten en realidad forma parte de muy pocas comidas, es decir, el gluten es un poco de pan que yo pueda comer en el desayuno y un poquito de pasta que a lo mejor coma algún día, pero puntualmente. Entonces, el problema con el gluten es que hacemos una ingesta excesiva normalmente y que eso conlleva pues tomar demasiados hidratos de carbono, tomar demasiadas azúcares a veces, ¿no? Si tomamos pues pan, galletas, pasta, snacks que tienen gluten, etcétera, ¿no? Entonces, el gluten puesto en el nivel de consumo que debemos tomarlo no es proinflamatorio. Si tomamos demasiado gluten, no por culpa del gluten, sino porque estamos tomando demasiados hidratos y demasiados azúcares, sí que se genera bueno, pues es proinflamatorio, pero no en sí mismo el gluten. Sí lo sería para un celíaco, lógicamente, o para una persona que tenga sensibilidad al gluten no celíaca, que eso es otra cosa que puede pasar.
Es decir, hay personas que no son celíacas, pero realmente se pone totalmente de manifiesto y se tiene comprobadísimo que hay una sensibilidad al gluten. Bueno, pues en ese caso sí. Pero normalmente en esos casos es algo secundario. O sea, cuando mejoramos la alimentación, esa sensibilidad al gluten suele mejorar. ¿Comentabas? Ah, vale. Sí, Que estoy leyendo ahí un comentario. nos preguntabas si qué es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Claro que yo suelto así a veces palabras que si no se entienden. La microbiota es la flora intestinal, es decir, es el conjunto de microorganismos, de bacterias, sobre todo de bacterias y de otros microorganismos, de algunas levaduras y tal, que viven en nuestro intestino. Y esos microorganismos que viven en nuestro intestino tienen muchas funciones, son súper importantes. Entonces, necesitamos que estén lo más saludables posibles, porque si esa microbiota, esas bacterias, esos microorganismos se desequilibran, pues digamos que afectan a muchos niveles de nuestra salud. Están ahí porque tienen muchas funciones en cuanto a la regulación de la inflamación, por ejemplo, a la regulación del peso corporal, la regulación del colesterol, la regulación de la absorción de algunos nutrientes. Son tan importantes esos microorganismos de nuestro intestino que hay que darles de comer lo que realmente les va bien. Y eso es la microbiota. Siempre se aprende algo. Pero, entonces, lo de comer los y pizza, no, ¿no? ¿Lo de comer? Lo de comer pizza y luego los polvorones de no, no. No. Me ha quedado claro. Eso ya me lo imaginaba, pero yo que preguntar, no. Claro. Entonces, ¿qué es la que yo recomiendo a las que gente como yo, que tiene dolor y endometriosis? Que ya sabes que yo siempre estoy ahí con, ¿qué me puedo comer? Porque me vuelvo loca. Yo sigo con mi zanahoria. Claro. Bueno, a ver, las recomendaciones básicas, imprescindibles, ¿no? Diría yo, son, por una parte, evitar todo lo proinflamatorio que van a ser, pues, los azúcares añadidos, la bollería, los dulces en general, ¿no? Los alimentos grasos, especialmente la carne roja, los embutidos, todo eso, si podemos evitarlo totalmente, mejor, ¿no? Si lo tomamos muy ocasionalmente, bueno, pero cuanto menos mejor. También evitar el café, evitar la leche, porque al final la leche también tiene grasa proinflamatoria y no nos aporta nada. Y el alcohol, que también pues ayuda, ¿no? En todo ese contexto inflamatorio a empeorar las cosas. Entonces, todo esto, olvidarnos, ¿no? Fuera. Pero ¿qué tenemos que poner, ¿no? Porque no se trata solo de eliminar, sino de darle al cuerpo todo el potencial antiinflamatorio que podamos. Y ahí es muy importante incluir, obviamente, verduras y frutas, ¿no? Cada día tomar pescado azul. El pescado azul es el alimento que realmente tiene más omega 3 de alta potencia, o sea, un omega 3 que realmente es antiinflamatorio. Por tanto, el pescado azul tiene que estar semanalmente, 1 o 2 veces, por lo menos 2 sería ideal, ¿no? Sirve la opción de las conservas, que a veces, si no hemos podido un día comprar pescado fresco azul, pues podemos tirar de una lata de sardinitas o de una lata de anchoas o así, ¿no? Y luego también incluir los frutos secos, las semillas, las legumbres. Si tomamos cereales como el pan, por ejemplo, o la avena, no sé, ¿no? Que sean siempre cereales integrales. Y básicamente, bueno, luego carne blanca, ¿no? Y huevos. Y el yogur como lácteo por excelencia. O sea, en este contexto no nos interesan la leche, ya como he comentado, no nos interesa. Los quesos grasos tampoco son recomendables porque también favorecen la inflamación. Entonces nos quedaríamos con el yogur y algún día un poquito de queso fresco o queso tipo mozzarella, algo así, ¿no? Para algún día que queramos tomar un poco de queso. Ese sería un poco el resumen de las recomendaciones. Luego hay que, ¿no?, ajustarlo a cada persona, pero con eso lo que conseguimos es que la alimentación tenga muchísimos más nutrientes, todo lo que el cuerpo va a necesitar para regular todo el tema hormonal. Vamos a evitar acumulación de grasa
y aportarle grasa al cuerpo, que es la que promueve la formación excesiva de estrógenos, etcétera. Y vamos a darle al cuerpo antiinflamatorios y antioxidantes, que es lo que necesita, porque en los tejidos endometriales hay unos procesos inflamatorios y procesos oxidativos que son muy potentes. Entonces, no podemos quedarnos sin la oportunidad de que la alimentación aporte esas sustancias que van a ayudar al cuerpo a combatir todo eso, ¿no? O sea que, en resumen, sería un poco los vegetales al poder, ¿no? Los vegetales tienen que predominar. Y luego el pescado azul, por ejemplo, y ya pues la carne blanca, huevo y yogur y queso fresco algún día, ¿no? El yogur a diario. Y por ahí tendría que ir un poco la alimentación en una mujer pues con endometriosis, ¿no? Siempre, siempre deberíamos procurar eso. Claro, es que es lo que yo te decía, como nos lo quitan todo. Sí, bueno, nos preguntan que qué pasa con las dietas keto o sin gluten. Es lo que hablábamos, ¿no? Sí, Que a como, ver, la dieta ceto, en fin, la dieta cetogénica es un tipo de pauta de alimentación muy extremo que pone al cuerpo en una situación muy límite a nivel metabólico. Eh, Sirve básicamente para perder peso. También sirve de forma como tratamiento terapéutico en personas con epilepsia, porque parece, ¿no?, que esa disminución de los azúcares que se produce con una dieta ceto, lo que se hace es bajar el consumo de hidratos de carbono al máximo, de manera que el cuerpo no tenga el hidrato de carbono, que es el combustible normal para poder funcionar, y lo que se le da con la dieta keto es grasa, ¿no? Grasa para que el cuerpo, en vez de quemar hidratos de carbono, queme grasas. Y entre esas grasas queme grasas de las que tenemos acumuladas, ¿no? Pero la dieta cetogénica es una dieta muy extrema, como os decía, a nivel metabólico, pone al cuerpo en mucho estrés. No se tiene claro cuál es su seguridad a largo plazo, porque en realidad es una dieta en la que se consume mucha grasa proinflamatoria. Por tanto, no sería para nada una opción que yo recomendara en este contexto, porque tomar tantas grasas proinflamatorias no nos merece la pena. Poner al cuerpo en estrés metabólico tampoco. Luego, cuando o se quiere volver a una dieta normal, es complicadísimo y suele haber muchos efectos rebotes, ¿no? Y aumento de peso y tal, de manera que vamos, no es adecuado. Y sin gluten, pues como os decía, yo el sin gluten hay que valorarlo en cada persona, ¿no? No podemos, no se puede ir con el mensaje de sin gluten es bueno para la endometriosis, para la fibromialgia, para la fatiga crónica, para todo. No es verdad. Entonces, sin gluten depende. Hay que mirar cada paciente si lo necesita o si no. de todas maneras, a mí sobre el tema de la dieta keto me llama mucho la atención porque yo tenía entendido desde mi ignorancia, viendo las carnes rojas, sobre todo que son muy magras, a nosotras, por norma, ¿eh? Yo hablo de la gente que conozco con endo y me incluyo yo misma, se sientan fatal. O sea, yo las consumo como mucho una vez a la semana. Y no te estoy hablando de comerme un Sí, filetito y tampoco nos pasamos, exacto. porque es que es morirme. Entonces, me llama la atención ese tipo de dietas para gente como nosotras. Porque es que si me tengo que estar poniendo un chuletito al día, muero seguro, No, seguro. claro, es, es una, o sea, no es totalmente. Fijaros que en la endometriosis, ¿no? Hay, bueno, pues ese problema con los estrógenos, Del ¿no? dolor. Es una patología relacionada totalmente con los estrógenos. Entonces, no podemos darle al cuerpo más leña, es decir, si le estamos dando esas grasas saturadas, esa carne, esos quesos grasos, tal, que además de grasa saturada tienen colesterol, que es el precursor de los estrógenos, lo que estamos favoreciendo es esa formación de exceso de estrógenos. Entonces, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido a nivel terapéutico en este contexto. Y como os decía, en la epilepsia parece que da resultado porque al
al limitar el azúcar en el cuerpo parece que el sistema nervioso, en el caso de la epilepsia, que es algo muy distinto, pues reacciona bien, pero no es el caso de la endometriosis. ¿Y Y cómo se mide la microbiota intestinal? ¿cómo se...? Eso. Eh, claro, no hay pruebas todavía bien estandarizadas, consolidadas, ¿no? Que, para medir microbiota, pero sí que hay muchas pruebas que nos dan pistas de cómo está la cosa, ¿no? Por ejemplo, la prueba del hidrógeno expirado que se utiliza para detectar intolerancias, es una prueba que se utiliza también para ver un poco si hay, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano. Es una prueba en la que, bueno, pues se da a tomar o bien azúcar, glucosa o bien lactulosa y luego se mide el hidrógeno, ¿no? Al soplar, el hidrógeno que se genera para ver si hay un exceso de bacterias, sobre todo en el intestino delgado. Eso se puede valorar con pruebas relativamente sencillas. Luego, la microbiota sí que hay que hacer análisis muy concretos, ¿no? Análisis de heces, con que haya toda la analítica de las bacterias que hay. Y tiene que ser valorado por realmente, a ver, un gastroenterólogo que sea bien experto en ese tema, ¿no? Porque la microbiota es algo todavía, bueno, todavía muy amplio, nos queda mucho por conocer. Entonces, normalmente tenemos pistas por sintomatología, ¿no? Por cosas que pasan, podemos ver que hay una alteración, podemos hacer esa prueba que os decía para ver si hay un sobrecrecimiento. Y bueno, en última instancia se puede hacer una analítica de heces para valorarlo, pero no son pruebas que estén, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que sean habituales, no son pruebas que habitualmente se hagan, ¿no? Entonces, bueno, cuesta un poco de saber y de que realmente haya personas que luego lo sepan interpretar y sepan dar una orientación. En mi experiencia, no es tan importante que son importantes esas pruebas cuando se pueden hacer de una forma mejor. Discúlpame un momento. Pues claro, todas las pruebas son importantes. No tengo problema. Dime. Yo si quieres te presento a mi gato, pero seguro que tengo que tener Claro, sí. Tenemos un cachorrito de hace poco y bueno, todavía está con tantas ganas de jugar que... Bueno, pues eso, ¿no? Es decir, que a veces las pruebas son importantes, pero observando muy bien la sintomatología de la persona y ayudando a que coma mejor, obtenemos muchísimos resultados. O sea que un buen abordaje dietético suele ayudar, aunque de momento no tengamos grandes pruebas para ver la microbiota, ¿no? Pero bueno, algo hay. Nos preguntan que si el gastroenterólogo es lo mismo que el médico del aparato digestivo. Sí, es lo mismo, sí. Lo que pasa es que yo en tu presentación estupenda veo un pequeño problema. Lo voy a citar. Si ya diagnosticarnos es un problema. Porque nosotras vamos con dolor de estómago, con dolor en la zona abdominal, en el bajo vientre, y ya nos dicen menos endometriosis. No me quiero imaginar si yo le digo a mi ginecólogo y le digo que es que me sigue doliendo. A mí todavía me dicen que tengo piedras en el riñón. Y no piedras, no tengo unos problemas con el puño, pero piedras no tengo. Entonces, era lo que siempre comentamos. La nutrición, por mucho que nosotros intentemos como pacientes, como instituciones, como agrupaciones, meterla dentro de la multidisciplinaridad, es que no hay manera. Entonces, ¿qué hacemos? Ya. Es que estamos todavía un poco lejos de esa multidisciplinaridad, que realmente haya equipos multidisciplinarios. Sé que se escucha con eco, pero es que no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Lo siento. ¿Se escucha con eco a las dos? Sí, se escucha con eco, pero no sé por qué. Porque le he dado 3 veces y ya no sé si... No sé, qué raro. Sí, no Pero sé voy a encerrarme más para poder bajar un poquito el volumen.
Sí, sí, pero no sé si no sé, no creo que sea así. Es a mí, pero es que yo estoy encerrada. Porque a veces pueda, el sonido que me llega a mí pueda repercutir ahí, pero no sé. A Eva se Sí, le... sí. Ya. Lo que pasa que yo tengo los auriculares estropeados, así que mira, si No, esto no se lo pasa voy a nada, no pedir a pasa los nada. Reyes Magos. No, no, si yo no tengo auriculares. O sea, Vale, vale. pero, Bueno, a ver pero no si me va sabemos qué bien. pasa. Así que lo sentimos. Bueno, pues No sí, sabemos qué esto, pasa. exacto, ya. De todas maneras, no pasa nada. No, que otro día pillamos a Laura y repetimos esa experiencia. Sí, sí, sí. Cuando tenga Pero, auriculares, probamos otra vez a ver qué pasa. Por si es por pero, eso, pero no lo sé. pero, pero entonces, Luego ¿qué había, opinas de todo esto? De que no podamos, porque yo tuve que acceder a ti, bueno, ya sabes que es un periplo, sí, sí, pero sí. no todo el mundo conoce todo esto, No, porque no, no. normalmente son los ginecólogos los que nos retiran la alimentación y tienen muchas necesidades del dolor que llegan. Claro, claro. Sí, eso es pues, eso lo que os comentaba, ¿no? Que lo de los equipos multidisciplinares es lo ideal, pero todavía estamos un poco lejos de trabajar realmente así. Es decir, hay algunas clínicas que sí, yo trabajo así, no trabajo sola, en donde el paso consultas son equipos en los que hay fisios, hay psicólogos, hay médicos, ¿no? Pero en realidad ni se trabaja así en todos los sitios, ni todos los médicos saben que o que podrían derivar a la mujer con endometriosis a un buen dietista para que le ayude. Y tampoco todos los dietistas están formados, porque como os decía, tampoco nos forman en la universidad de este tema. Así que en realidad sí que es verdad que es difícil eh, que acceder, ¿no? Y tener la información. Por eso, pues bueno, creo que la divulgación y por lo menos pues algo que para mí es importante, que es compartir conocimiento en redes sociales o todo lo que puedo, ¿no? Eh, pues es básico, no nos, bueno, por lo menos que se vaya conociendo la información que realmente es válida, ¿no? Porque, pero bueno, que es válida, ya, vamos, bajo un punto de vista, que yo estoy especializada en eso, pues porque llevo muchos años en dolor, llevo muchos años en estos temas y entonces, bueno, pues uno intenta estar al máximo actualizado, ¿no? Estudiar continuamente, valorar y, bueno, y por la experiencia de los pacientes a los que uno trata, ¿no? Así que, bueno, intentaremos mejorar eso porque realmente es uno de los objetivos de mi trabajo, además de la clínica, cuando pues también hago investigación, ¿no? Artículos, estamos haciendo un estudio con el equipo del doctor Carmona, de aquí de Barcelona. Entonces, esos estudios van a intentar divulgar en el ámbito científico y médico que esto es importante, ¿no? Que la alimentación es importante en este contexto. Así que poco a poco iremos mejorando. Bueno, debe decir que el doctor Carmona es del doctor Carmona. Muchas de las que habremos visto por este chat las ha tratado y yo personalmente le conozco porque bueno, trabajamos juntos en Bruselas. Estuvimos juntos en Bruselas cuando estuve trabajando con la otra asociación. Y bueno, por otro tipo de cosas también nos conocemos. O sea que, y es un gran especialista en el Sí, o sea claro, que, él es un referente, sí, vamos, en el ámbito de la ginecología, él es el referente. absolutamente. Y, y bueno, creo que está bien que vayamos de la mano, pues, para juntar esfuerzos, ¿no? Y conseguir que haya una mejora real en el tratamiento. Porque no se puede, al final, eh, pues no se pueden dar recomendaciones que no van a servir de nada y tampoco está bien que no se contemple la alimentación o que se diga la alimentación no es importante porque, aunque no va a ser la solución 100% de todo, lógicamente, pero la alimentación sí que importa mucho y hay mucha diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal, ¿no? Entonces,
bueno, pues ahí estamos. ¿Ves? Te lo he dicho antes, que hay mucha gente que, porque lo conozco y además es que Sí, 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 sí. solamente con el carisma que tiene, Claro, ya te da. claro, claro. Pero Eh, y eso. me sale antes una pregunta que me ha dejado ahí en el aire. Yo tengo, Me tengo pone, una que ha quedado por responder, la tengo aquí, ¿eh? ¿Cuál dime. tienes tú? Ah, bueno, yo he visto por ahí que han preguntado si hace falta suplementar con omega 3. Sí. Entonces, ahí un poco la respuesta es que depende un poco. Si vemos que con la alimentación vamos a llegar a ese consumo de 2 raciones de pescado azul a la semana, vamos a tomar cada día un puñado de frutos secos, cada día incluimos las semillas en nuestra dieta, las semillas, sobre todo sésamo y chía y lino a veces también, depende de la persona, pero si vemos que con la alimentación lo vamos a hacer muy bien y vamos a conseguir esos omega 3 no hace falta, pero a la que veamos que con la alimentación no vamos a llegar a esas 2 raciones de pescado azul a la semana, que no vamos a llegar, sí que conviene, porque realmente es que el omega 3 es el antiinflamatorio más potente a nivel nutricional. Entonces sí que merece la pena cuando vamos bueno, pues eso, ¿no? Cuando la alimentación puede que se quede un poco corta. ¿Vale? Ahí, bueno, pues es importante valorarlo individualmente, pero bueno, sí que sería un suplemento que en este contexto tendría mucho sentido, ¿no? En la endometriosis. Y la suplementación mezclada con la medicación, no es el mismo de medicación que tomamos. No, la suplementación es un añadir un poquito, es un ayudar al cuerpo a que tenga ciertos nutrientes, ¿no? Y no, al revés, no pasa nada. Si es que a veces depende de qué medicación estamos tomando, eh, eso afecta a nivel nutricional también. Por ejemplo, cuando se toman antiácidos, bueno, antiprotectores gástricos tipo omeprazol, pantoprazol, cosas de estas, estos protectores gástricos disminuyen la absorción de vitamina B12, de magnesio. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor eso se necesita suplementar o simplemente hacerlo con la alimentación. Una cosa que sí que quizá es importante tener en cuenta es que si yo tomo medicación y tomo suplementos, tomarlo separado, ¿no? Siempre, bueno, por una cuestión de precaución, de que no haya interacciones, tomarlo por separado, 2 horas más o menos, una cosa de la otra. Así que bueno, ese es Y, consejo y- de... y- y el consejo de la abuela este de no te tomes las pastillas con leche. Ah, bueno. Es que el otro día me lo preguntaron y yo es que ni con Coca-Cola. Y yo flipé. Pero fue como, ¿es verdad? Ya. Es que, Claro, a ver, en principio, cualquier cosa que tomemos, especialmente si son medicamentos, es mejor no tomarlo con nada que no sea agua. Es decir, los medicamentos se toman con agua. Y esto es consejo básico de la farmacéutica que llevo dentro también y de todos los farmacéuticos que os dirían lo mismo, ¿no? Es decir, no, porque es que si lo tomamos con Coca-Cola, ahí hay cafeína, puede haber interacciones. Si lo tomamos con leche, ahí está el calcio, puede haber interacciones. Nada, los medicamentos con agua, siempre. Y luego los suplementos depende, hay suplementos que tampoco hay que tomarlos con otra cosa. En general es mejor con agua, porque, por ejemplo, pues el magnesio, si lo tomamos con leche, no se va a absorber tanto como debería, porque la leche y el magnesio se pelean, ¿no? Entre comillas, en el intestino, utilizan las mismas rutas para que se puedan absorber. Entonces, si lo estoy poniendo con leche, el magnesio se absorberá menos. Bueno, etcétera, ¿no? Es decir, que siempre mejor con agua, siempre. Es a mí me importante. extrañaba, pero me hace mucha gracia cuando me lo preguntaron. Sí, sí. O sea, yo siempre es que me gusta allí, que sepa, pero yo voy sin agua, no sé. Yo es que me levanto y lo primero que bebo es agua. Entonces Sí, es agua y drogas, agua. va todo junto. Sí. Bueno, yo, aparte de que tomo mucha agua, yo a todos mis medicamentos le llamo droga. Claro, bueno, Ya es que sea la sí. pastilla de la alergia y el chino. Entonces, para mí siempre lo mismo. Claro, claro. Sí. Y por Entonces, ahí preguntan también que sí.
A ver, espera. A ver, me han puesto. Has dicho yogur a diario. No puede ser leche de vaca. No, puede no ser leche de vaca. ¿El qué puede no ser leche de vaca? Me he perdido. Pues supongo que yogur. Vale, ahora vamos a eso. Contesto lo del omeprazol, ya que he dicho lo de los fármacos y del omeprazol. El omeprazol se recomienda muchísimo, pero sí que es verdad que si se toma a largo plazo hay que tenerlo en cuenta porque podemos tener un pequeño déficit de magnesio y de vitamina B12 sobre todo. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Si la persona toma omeprazol siempre porque toma antiinflamatorios y necesita ese omeprazol, para que los antiinflamatorios no hagan daño a nivel gástrico y tal, pues bueno, habrá que valorar si la alimentación realmente aporta buena cantidad de magnesio o si hay que suplementar y con la vitamina B12 igual, ¿no? O sea, hay que valorarlo. Y luego el tema del yogur, kéfir, leche de vaca, ¿no? Entre yogur y kéfir, las dos cosas son beneficiosas, es decir, al final son dos productos fermentados que, bueno, pues que vienen normalmente de la leche de vaca, ¿no? Y ese producto fermentado cambia mucho la composición de la leche de vaca porque digamos que para la misma cantidad, o sea, no sé si alguien por ahí hace yogures en casa lo entenderá perfectamente, pero normalmente de un vaso de leche salen como 2 yogures o 3, ¿no? Es decir, que en el yogur hay mucha menos grasa, es decir, no tiene el nivel de grasa que tiene la leche, tiene mucha menos. Cambia la estructura de algunas proteínas, es como mucho más de fácil digestión, sienta mejor, tiene menos lactosa, tiene menos grasa. Entonces, el yogur y el kéfir, al ser fermentados, aunque vengan de leche de vaca, son productos que son muy interesantes a nivel nutricional y para la flora intestinal, ¿no? Los dos. ¿Cuál es el tema? Es que el yogur, el yogur está regulado, o sea, el yogur tiene una normativa, y aquí la normativa alimentaria, ¿no? Que es lo que les explico a mis alumnos en la uni, y el yogur tiene normativa. Entonces, el yogur siempre, cualquier yogur que compremos, como mínimo, o sea, va a tener un mínimo de bacterias, de fermentos, que es bastante, es un mínimo que es bastante elevado. En el kéfir no hay normativa, entonces en el kéfir los productos pueden ser muy diferentes y a lo mejor el nivel de fermentos es un poquito más bajo. Pero es verdad que el kéfir normalmente está hecho con más tipos distintos de fermentos. Con lo cual, la conclusión, por lo menos la mía, cuanto más variado mejor. Es decir, si solo me quedo con el yogur, está bien. Pero si quiero combinar entre yogur y kéfir para variar, eso está muy bien también. Porque, bueno, el kéfir tiene otros fermentos que aportará beneficio a mi intestino, pero lo que no recomendaría es dejar el yogur de lado, porque el yogur tiene muchísimo potencial en sus fermentos. Entonces, combinarlos sería lo ideal. De leche de vaca o no, de leche de vaca van a ser casi todos. Si queremos tomarlo de leche de cabra, que hay algún producto, pero en realidad no tiene mucho sentido porque, como os decía, la lactosa en un producto fermentado baja y las proteínas también cambian. Entonces, bueno, pues da un poco igual, la verdad. En ese sentido, cada uno pues lo que le guste más, lo que siente que le sienta mejor, ¿no? Aquí no hay datos científicos que yo os pueda decir, ah, pues es mejor una cosa que la otra. Son diferentes, combinarles. Yo es que cuando estabas hablando del omeprazol, yo no tomo omeprazol. Yo cuando hice el curso de paciente experto, después de tragarme mi sesión con Carlos Goicoechea del Seminario, decidí dejar el omeprazol y de tirarme por el bicarbonato. Bueno, Fue como... vale. No tomo omeprazol. Por eso me llama mucho la atención. A todo el mundo se lo recetas, o sea, que no es omeprazol.
Paracetamol y omeprazol. Sí, sí, o cualquier antiinflamatorio, ¿no? Y omeprazol, sí, eso es como un básico. No, no, Sí, no sí. debería recomendarse de forma tan alegre, ¿no? Con el bicarbonato tienes que tener en cuenta también que como estás disminuyendo el nivel de acidez del estómago, que eso Sí, ayuda a bueno, pero proteger la solo lo tomo cuando tengo acidez. Vale. Sí, porque si lo tomamos cada día, eso también afecta a la absorción de la vitamina B12, por ejemplo. Sí. Y para, ¿Qué y más para cosas? el, y para un momento puntual de dolor, Laura, ¿podemos tomar algo que no siente bien? O sea, Que no a ver, sea. yo tengo una crisis de dolor, de estas que tengo un momento. Mm, pero yo no quiero comer. Y yo me imagino que a muchísimas personas que me están escuchando les pasa. A mí no me entra ni en agua, pero es un momento que tengo que medicarme. No puedo comer. Porque te puedo asegurar que no me apetece ni llegar a la cocina. Ujú. Vale, o sea, Entonces, en ese momento que me tengo que dopar, que me tengo que drogar con 40 cosas, ¿qué me como? ¿Qué puedo comer? ¿qué comer, no? Si tienes de tomar medicación y no tienes nada de hambre. Sí. Y me estoy muriendo de dolor. Claro. Bueno, ahí podemos poner un poquito de fruta, un puñadito de frutos secos, incluso diría un yogur, pero un poco de frutos secos quizás sería lo mejor. O o un trocito de pan integral tostado, no sé, algo que sea como muy fácil también de digerir, porque al fin y al cabo cuando uno está así es que no, el cuerpo cuando no pide es que no le cuesta después digerir, ¿no? O procesar. Entonces algo muy simple, pues eso, como un poco de pan tostado o unos frutos secos, pero un puñadito pequeño, o una fruta simplemente, un plátano, por ejemplo. Un plátano que normalmente, pues bueno, entra bien, sienta bien, ¿no? En general es una fruta que haría un poquito de cojín para poder tomar la medicación, claro. Mm. Y eso no me va a hacer Lo del nada. bicarbonato y el omeprazol, que veo que por ahí sigue Sí, yo creo habiendo que les duda. encanta. A ver, puntualmente, es decir, o sea, aquí el omeprazol normalmente se utiliza más como tratamiento más continuado, no es normalmente para un día, ¿no? El omeprazol se suele tomar pues para unas semanas, 2 semanas que tenga yo que hacer un tratamiento de unos fármacos y me lo hayan dado, o porque lo tengo que tomar, o me hayan dicho que lo tome porque tomo fármacos de forma crónica y tal, ¿no? Eh, el bicarbonato yo creo que es más una solución puntual, actúa de una forma más sencilla, simplemente neutraliza, ¿no? El ácido del estómago de una forma más simple, eh, que no protegería tanto la mucosa y que a largo plazo quizá pues tampoco es la mejor opción, pero de forma puntual sí. Y el bicarbonato sí, con agua, ¿no? Eso es un Sí, básico. claro. A ver, he de decir, cuando he hecho el bicarbonato, que Laura llevo su dieta todavía, que la tengo pegada en la nevera ahí aquí en Asturias, que me voy a la dieta por todos lados, y que Bien. yo no la, o sea, siempre la hago bajo supervisión a Laura. Pero que Laura sí que es una que tiene medicación. O sea, que yo antes de nada la pasé a la pobre que cuando me lo vio tuvo que flipar. Pero que por eso no tomo omeprazol, porque no tengo ningún medicamento que me pueda hacer reducir al estómago. Por eso no lo tomo. Por eso Sí, me lo sí, retiré. Básicamente por eso no lo tomo. Yo no tomo cosas como ibuprofeno. Yo ya una drogadura, pero el ibuprofeno no. Entonces, básicamente es por lo que no tomo el omeprazol, no por otra cosa. Y eso sí que me gustaría especificarlo, que yo pienso que es bicarbonato. Lo mío ya son ahí diferentes tienes historias. el punto. Bien. Ya llega mi compañera. Hola, Rosalina. Estaba ahí esperándote. Pero, y entonces ahora yo llego, ¿vale? Yo voy a cenar con mi madre y con mi hermano. ¿Cómo les cuento yo que no me voy a poder comer
esa cosa que me han preparado. Yo no tengo muy claro lo que va a ser, pero cacho carne seguro. Y a mí no. ¿Cómo se lo cuento, Laura? Bueno, pues ahora mismo estamos mejorando. O sea, ya llevo el cocina para sentarme en la silla. Porque claro, yo me tengo que sentar en una silla y ya eso, y la silla policial la toca a mí. Pero ahora como les cuento yo, que ya mi madre va entrando, en la cocina, me puedo bajar con el bastón, mamá, no me compres más polvorones, mamá, no me compres más polvorones. Entonces, ¿cómo les explico yo? No me puedo poner a comer todo esto. Bueno, ahí yo creo que tenemos que coger un poco, no sé, es mi opinión, de intentar negociar, ¿no? La composición de esas comidas, que por lo menos, aunque haya cosas que, bueno, pues que a lo mejor no vayamos a comer o que solo probemos un poco por probarlo y ya está, pero que haya opciones buenas para nosotros también. Nada, he leído una cosa, para quedarme luego con el comentario que luego me desaparece. Entonces, yo creo que por lo menos en el contexto familiar hay que procurar darles ideas para que en esas comidas pues haya cosas que nos vayan bien. Es decir, al final podemos, entre vegetales y pescado, quiero decir que al final en estas comidas navideñas podemos tener cosas que son saludables también, ¿no? De entrantes y de picoteo. Luego ya, bueno, pues si hay un plato principal que es carne roja a tope, pues comer una porción pequeñita, ¿no? Procurar que haya, pues eso, opciones de, por ejemplo, yo qué sé, mejillones, almejas, anchoas o boquerones, todo esto, gambas, calamares, chocos, yo qué sé, todo esto está bien. Y serían entrantes que podemos comer, por ejemplo, a nivel vegetal, pues bueno, tener ahí un guacamole, pues para dipear, un hummus, para dipear con palitos de zanahoria o con tostaditas de pan integral, eh, crema de anacardos y pimientos rojos, que es una crema excepcional así para tomar también en aperitivo, que esa la tenéis en mi perfil ahí en Instagram, ahí la tengo. Yo creo que hay cositas que son fáciles y podemos darles ideas para que tengamos cosas ricas para comer, pero que también sean saludables. Oye, ¿y con los menús veganos? Porque ahora mismo hay un boom de mucha gente que es vegana. Yo, por ejemplo, mis chicos de mi marido es vegetariano. Y yo tengo una pelea, porque claro, una cosa es que pues, coman mucha verdura, pero otra cosa es que los sustituyas por otras cosas que son, a ver, compradas. O sea, los veganos que se van a ver las como por ejemplo mis chicos, que hoy me ha traído dos hamburguesas, que eso sabía a mí, ¿verdad? Sí. O sea, en serio. Sí. Eso, para la gente como yo, bueno, porque a mí luego me duele. Eso te iba a decir, a ver. En el contexto de dieta vegetariana o dieta vegana más complicado todavía, en el contexto de endometriosis es delicado, hay que hacer un puzzle muy bien hecho. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los productos que se fabrican para ser sustitutivos de lo que son las carnes, ¿no? O la proteína animal, están hechos a base de soja. Entonces, si nos volvemos vegetarianos o veganos y nos ponemos a comer tofu, luego todos estos sustitutivos de proteína animal, que todos están hechos a base de soja, el tempeh, aunque hay alguno que no, pero casi todos soja, pues ahí estamos aportando un nivel de fitoestrógenos que no nos favorece para nada, no nos va bien, porque está activando todos los efectos negativos que tienen el exceso de estrógenos en la endometriosis. Entonces, con mujeres que tienen endometriosis y que son vegetarianas o veganas, hay que ver muy bien cómo equilibrar eso para no pasarnos de consumo de soja.
Lo recomendable en este sentido es que por lo menos seamos vegetarianos, o sea, que por lo menos haya consumo de huevo y de algún lácteo, porque eso nos ayuda a reducir el consumo de soja, porque es que en realidad proteínas vegetales ahora empieza a haber más opciones, pero la mayor parte es soja y eso no nos interesa para este contexto, o sea que, No, bueno, es que es por eso, valorarlo bien. porque yo, por ejemplo, una de las cosas que más consumo es euro, Sí, que claro. esto está muy rico, pero sabe a pollo, Sí, sí, sí. pero Sí, es como, exacto. si Pe- no es Ahí, pollo y sabe a pollo, sí, ya. Bueno, ese tipo de productos gustan al vegetariano o al vegano que ha dejado de comer carne y le gusta la carne. O sea, en cierto sentido le apetece recordar o que algo le recuerde a eso, ¿no? Pero hay muchos vegetarianos o veganos que les da igual, o sea, que en realidad no consumen esos productos y se van más a productos como el tofu o como el tempeh, que bueno, pues los podemos hacer aladitos, salteados y tal, y forman parte de una contribución de proteína vegetal, además de las legumbres, de las semillas, como por ejemplo la calabaza, que tiene un montón de proteínas. Eh, pero como os digo, pues eso, ¿no? Hay que procurar evitar el exceso de soja, que aquí sería algo que no nos ayuda a nada, ¿no? O sea que, bueno, pues con sí, eso pero, o sea, que la leche de soja, no, porque si leche de soja, prohibidísimo. claro, no, la soja, Es que me claro, decían cartel, en plan, no leche de soja, pero yo por si acaso siempre te pregunto, porque claro, todavía hace bastante poco un médico de atención primaria recomendó a una chica beber leche de soja, porque es buenísimo, como sustitutiva a la leche de vaca. claro, pues por ahí no vamos bien, no, no, no. En bebidas vegetales podemos optar por la bebida de avena, la bebida de avellanas, bebida de almendras, siempre que no tengan azúcares añadidos, eso es Sí, importante. eso. Bebida de coco, bebida de arroz, pero la de soja no, la de soja no. No, la de soja no, por Dios. Y luego, pues, otros que preguntan por aquí, otros sustitutivos o sea, es decir, que no sea soja que podemos tomar como sustitutivos de la proteína, ¿no? O proteína vegetal. Básicamente productos que vengan a base de otras legumbres, es decir, productos que estén hechos pues con harina o con garbanzo, o sea, con harina de garbanzo o con garbanzos, con guisantes, ¿no? Proteína de guisante, proteína de garbanzo, proteína de alguna otra legumbre. Normalmente son proteínas de guisante y garbanzo lo que abunda más. Y eso serían las opciones. El tempeh sí que lo encontramos de garbanzo, el tofu no, el tofu es de soja todo, ¿no? Pero bueno, sería eso, hay que aumentar un poquito el consumo de legumbre a diario, ¿no? Es decir, que cada día haya legumbre en pequeña cantidad, pero bien combinada con un poquito de cereal, que puede ser arroz integral, que puede ser un poco de quinoa, tal. Bueno, y buscar eso, pues si las semillas de calabaza son las más ricas en proteína, pues procurar ponerlas en nuestros platos. Luego, pues entre los cereales, la quinoa, que no es un cereal, pero también tiene un poquito más de proteína. Entre los vegetales, pues el kale, por ejemplo. Bueno, ir combinando. Bueno, Eh, aquí nos preguntan algo que me parece muy interesante y que yo creo que te lo pregunté. ¿Y las legumbres, las legumbres te da dolor por demás? Yo puedo responder. Yo pensaba que sí. De hecho, estaba casada. Pero no se trata de que te comas un plato de legumbres, ¿vale? Se vale, trata de vale. que te comas un puñado. Y cuando digo puñadito, es un puñadito. Sí, eso es. Claro, ¿qué pasa con la legumbre? La legumbre es muy buena, es decir, y la soja es una legumbre, pero la soja es una legumbre muy distinta de las que tenemos en nuestro contexto geográfico, ¿no? Y tiene muchísimo más fitoestrógeno, pero la legumbre tipo la nuestra, garbanzos, lentejas,
judías, aunque las judías suelen sentar peor, ¿no? Tienen más fibra, son muy buenas porque tienen un tipo de fibra que alimenta perfectamente a las bacterias buenas del intestino, pero tienen mucha fibra. Entonces, claro, si nos comemos un plato entero de legumbres, es normal, normalísimo que tengamos luego pues gases, ¿no? Hinchazón abdominal. Entonces, para obtener el beneficio de la legumbre sin que tengamos molestias, tenemos que comer eso, como dices tú, Eva, raciones pequeñitas, raciones muy pequeñas, 3 o 4 veces a la semana. Es decir, si yo me como unas acelgas o unas espinacas, pues poner un puñadito de garbanzos cocidos. Si ahora me estoy haciendo un caldito vegetal, porque ahora es invierno y apetece, pues poner un puñadito de garbanzos. Eh, Tomar lentejas, pues un puñadito de lentejas en una ensalada. Esto, cantidades pequeñas, pero que se tomen. eh, bueno, pues eso, 3 o 4 veces por semana. Es muy interesante, pero cantidad pequeña. Las lentejas y los guisantes me van bastante bien, las alubias y los garbanzos peor. Ahí guisantes puede variar un poco dependiendo del tipo de guisante, pero en las legumbres las lentejas son las que mejor sientan porque tienen menos nivel de fibra. Luego van los garbanzos, luego va pues tipo los guisantes y luego ya tenemos las habas, las judías, las alubias. De manera que las alubias o judías o las habas tienen muchísima fibra y suelen dar más problemas, ¿vale? Sí, si hago lentejas con jengibre se reducen los gases. Y si además de jengibre, cuando las hacéis, le ponéis un poquito de clavo y un poquito de cominos, además del jengibre, eso ya es espectacular. Ya el tema de los gases se controla muy bien porque el clavo y el comino actúa como antiflatulento. Eso me lo tengo que apuntar, menos mal que eso se queda grabado, porque si no... Sí, el jengibre. No, además, me han preguntado por aquí, que no sé qué, aquí, pues he perdido la pregunta. Ah, que si la elaboración... La elaboración de. Supongo que será, de la legumbre. Ah, vale. La elaboración, nada, pues cocidas, sin más. Cocidas, lo que pasa que se pueden preparar pues mezcladas con un poco de verdura o estofadas también, con un poquito, estofadas con verduras, ¿no? El típico estofado. Pero como tenemos que cambiar un poco el chip de cómo tomarlas, pues básicamente cocidas y combinarlas con otras cosas. Nos podemos combinar con un salteado de verduras, por ejemplo, podemos hacer unos daditos o tiras de calabacín, tiras de zanahoria y tiras de puerro, por ejemplo, lo salteamos en un wok y luego a eso le añadimos, pues eso, un par de puñaditos de garbanzos cocidos y bueno, un poquito, ¿no? Y está súper rico y es un plato, pues, nutricionalmente muy bueno. Así que bueno, pues eso. Una cosa, se nos va a cortar en breve, así que no sé cuándo se nos va a cortar. Entonces, yo, de verdad, a toda la gente que nos está viendo, les invito a ver el perfil de Laura. Laura Nutrición. ¿Me equivoco? No, dime que Nutrición. Gana. Laura Nutrición, le he dicho bien, ¿no? Que siempre te lo digo. Bueno, se ve Que ahí. te cambie el nombre. Se ve ahí. Es que no llevo las gafas. Y si queréis, pues de vez en cuando podemos hacer algún directo, porque como preguntas hay muchísimas, ¿no? Y podemos comentar cosas muy prácticas, lo de las verduras, cómo prepararlo, qué verduras son mejor, qué peor, que todas son buenas, pero hay algunas que pueden provocar más problemas. Bueno, hay tantas cosas de las que hablar que, bueno, podemos de vez en cuando hacer un pues nada, queda escrito, ¿vale? Hacer uno sobre verduras y legumbres. Porque desde luego, es que mil gracias, Laura, mil gracias por inaugurar nuestra sección de charlas profesionales, que para mí ha sido un auténtico placer. No, yo encantada y agradecida, así que agradecida. También. Que sigue ahí en plan, Laura, necesito que estés conmigo y necesito que me hagas esto. Y es que no te niegan nada, eres un amor.
No, no siempre que se pueda, hombre, para eso, no sé, creo que es lo que da sentido a mi trabajo, o sea que no, no, yo Ya, pero encantada. pillarte el 29 de diciembre con todo el trabajo que tienes para que estés una horita con nosotros hablando sobre algo tan importante como nutrición, yo viéndome de tela, para mí es súper importante. Así que mil gracias, Laura, de verdad. Mil gracias. Que pases una buenísima noche, que te Sí, traiga muchas cosas de buenas. eso, que tengáis buena entrada de año, buenos reyes, que 2021 nos traiga muchas cosas buenas, por favor. Y menos dolor, Sí, sí, sí. y menos quistes. Y gracias a todos los que estáis, las que estáis por ahí, gracias también, que es una gozada, bueno, aunque sea veros así, pero saber que estáis ahí, esto está muy, muy bien. Y a todos los que nos estáis viendo, pues muchísimas gracias, que esto se queda grabado. Así que felices fiestas, feliz Felices año, fiestas a todos. feliz 2020, bueno, 2021 y adiós al 2020. Sí, por Dios, ya. Así que muchísimas gracias, Laura, de verdad. Gracias a Y ya te vosotros. pillaré en otra, que lo tenemos apuntado. Y me voy a apuntar lo de comer con jengibre, que eso. Sí, con jengibre, clavo y comino, los tres. Espérate, que tengo que apuntarlo. Espérate, que estoy. Ya está. Muy bien. Laura, muchísimas gracias, de verdad. Te devuelvo tu tiempo. Gracias, amor. Cuidaros un montón. Hasta otra. Cuídate. Chao, chao.